Dios bendiga a los hermanos y amigos que me escuchan en este día. En este día el estudio que vamos a estar dando está bajo el tema la importancia de meditar en su palabra. Creo que muchos de nosotros que hemos crecido en el Evangelio desde pequeños nos han enseñado a leer su palabra. Pero hoy vamos a ir un poco más profundo y vamos a ver lo que nos enseña la Biblia, que nos invita a meditar en su palabra. Para aquellas personas que no saben, vamos a estar viendo qué es meditar en su palabra. Meditar en su palabra es pensar profundamente acerca de lo que Dios nos dice en la Escritura. En la meditación preparas tu mente y tu corazón para la oración. Y la Escritura llena nuestra meditación, llenando nuestra oración. ¿Qué quiere decir eso? Meditar en la palabra es pensar profundamente en la Escritura. Ir más allá de leer la palabra. Muchas veces leemos por encima y no profundizamos y no vemos lo que el Señor nos quiere decir en ese mensaje. Cuando nosotros leemos la Biblia, deberíamos o tenemos que tratar de meditar en lo que estamos leyendo para alcanzar más profundidad del mensaje que Dios nos está llevando en esa palabra. Vamos a estar dándole lectura a Salmo, versículo 1, capítulo del 1 al 2. Y la palabra dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Como podemos ver aquí, la palabra nos dice en Salmo 1 que bienaventurado es aquel que medita en la palabra de Dios de día y de noche. Bienaventurado es una persona que goza de felicidad, una persona dichosa que entra más allá en lo que es la palabra de Dios por el hecho de meditar en ella, no solamente de leerla. Vamos a estar viendo unos versículos, vamos a estar leyendo unas partes de la Biblia donde vamos a ver la importancia de meditar en la palabra. Y quisiera empezar con Mateo 4 del 1 al 11. Mateo 4 del 1 al 11. Y vamos a estar viendo cómo el meditar nos permite poner en acción lo aprendido en la palabra. Porque si hay una cosa que nos permite la meditación es poner en acción lo aprendido. Y vamos a estar viendo un ejemplo en Mateo 4 del 1 al 11. La palabra se lee en el nombre del Señor y dice así: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tus pies en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo, y la gloria de ellos. Y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Como podemos ver, aquí vemos un momento en el que Jesús fue tentado por el diablo antes de empezar su ministerio,
y podemos ver cómo el Señor utilizó la palabra para combatir la tentación que le llegaba en ese momento. Entonces, por eso podemos ver que la meditación en la palabra, el conocer la palabra, nos permite ponerla en acción en momentos difíciles de nuestra vida. Para eso el Señor quiere en parte que nosotros meditemos en su palabra, porque cuando vengan esos momentos difíciles de prueba, esos momentos de tentación, esos momentos fuertes en la vida de un cristiano, nosotros tenemos ese conocimiento que adquirimos en su palabra, que se adquiere a través de la meditación, pensando en ella de día y de noche, y nos permite estar preparados. El meditar de día y de noche en su palabra nos permite estar preparados en cualquier momento para cualquier ataque del enemigo, poder combatirlo. Otra cosa que nos permite que cuando meditamos en su palabra es que aumenta nuestra fe, y podemos ver cómo la Biblia nos habla acerca de eso en Romanos 10:17. Romanos 10:17 dice así: en el nombre del Padre. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y ahí nos deja ver que la fe nosotros la adquirimos a través de la palabra de Dios. Cuando nosotros empezamos a meditar, leer su palabra, vamos cada vez creyendo más en aquello que no podemos ver, pero creemos que realmente existe, porque eso es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en la vida de un cristiano va a ser mucha falta la fe. Y para nosotros llenarnos de fe necesitamos meditar en su palabra, para cada vez creer más en lo que el Señor nos dice. Otra cosa es que el meditar en su palabra nos permite librarnos del pecado. Y ese ejemplo lo podemos ver en Salmo 19, del 9 al 11. Donde podemos ver que en Salmo 119 del 9 al 11. Salmo 119 del 9 al 11 dice así: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Aquí podemos ver que en la manera que nosotros podemos limpiarnos, como podemos limpiarnos de todo aquello que no le agrada a Dios, es a través de guardar su palabra, de conocerla, de meditarla. Como podemos ver aquí dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Ahí nos deja ver cuando él dice que el joven necesita limpiar su camino. Eso nos deja ver que hay pecado o hay impureza en él. Y dice: con guardar su palabra. Cuando nosotros guardamos su palabra, empezamos a limpiar nuestra vida. Pero para guardarla tenemos que conocerla. Y para conocerla tenemos que leerla. Y para profundizar en lo que leemos, tenemos que meditar en ella. Y de esa manera adquirimos el poder quitar de nosotros ese pecado, meditando en su palabra de día y de noche. También podemos ver, porque esa es la manera que nosotros, es una manera en la que nosotros nos podemos, una vez ya en pecado, librar de él a través de la palabra. Y de igual manera nos ayuda a no caer en el pecado cuando no estamos en pecado. Cuando ya nos encontramos sin pecado, tenemos que mantenernos en esa lucha continuamente para no caer en el pecado. Y eso lo podemos ver en Salmo 37 del 30 al 31.
Y la palabra del Señor dice así: la boca del justo habla sabiduría, y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Aquí podemos ver que cuando uno tiene la palabra de Dios en su corazón, en su vida, tener la palabra de Dios en su corazón no es saberla, es vivirla. Cuando nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, nuestras acciones van conforme a lo que conocemos de la palabra. Y dice que por cuanto el hombre tiene su corazón en la ley de Dios, en su palabra, sus pies no tropezarán. Ahí nos deja ver el Señor que mientras nosotros nos mantengamos firmes en lo que Él dice en su palabra, no tropezaremos. Y tenemos que, como cristianos, cuando una vez empezamos con el Señor, aferrarnos lo más posible y utilizar estas herramientas que el Señor nos da para no caer nuevamente en pecado. Podemos ver que el Señor nos permite aumentar nuestra fe a través de la palabra. Nosotros podemos poner en acción lo aprendido en la palabra, como lo vimos cuando Jesús fue tentado por el diablo, que Él combatió todo lo que el diablo le dijo a través de la palabra. Y de esa manera podemos ver que la palabra nos sirve para cualquier momento difícil, para cualquier momento que nos sentamos sin fuerza, cualquier tentación, cualquier problema, podemos utilizar la palabra para salir de ello. De igual manera, podemos ver que la palabra una vez nosotros estamos en pecado, si empezamos, corregimos nuestra vida según la Biblia, podemos salir de él. Para Dios no hay nada imposible, y muchas veces nosotros pensamos que por todas las ataduras o por todas las malas costumbres que nosotros tenemos en nuestra vida, el Señor no puede hacer un cambio en nosotros. Pero no es así, porque el Señor no nos deja ver en su palabra. Lee mi palabra, medita en ella, guárdala en tu corazón y no tropezarás jamás. Pero mientras la guardes. Y eso es sumamente importante en nuestra vida como cristianos. El meditar en su palabra, guardarla para no tropezar. Y quería dejarle por último esta palabra para que ustedes mediten en ella. Salmos 19:7. Salmos 19:7 dice así: en el nombre del Padre, se lee la palabra y dice: la ley de Jehová es perfecta, que conviene al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y nada, les voy a dejar esa palabra por ahí para que ustedes mediten en ella. Recuerden leer su palabra, meditar en ella. Y nada, hacia adelante. Que el Señor les bendiga, les guarde. Y nos vemos en un próximo estudio bíblico.